Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Buenas tardes, bienvenidos a Estación Central. Estamos ya viernes 10 de octubre del 2014. Los saludamos con mucho gusto a través de C7 Radio, C7 Televisión y también a través de www.c7jalisco.com. Esta semana hemos hablado de los juicios orales o del procedimiento adversarial, es el nuevo sistema penal, y es que debido a la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, publicada en el Diario de la Federación en junio del 2008, nuestro sistema penal mexicano fue modificado. Esto es que hasta antes de esta reforma nos regía un sistema mixto, inquisitorio, y ha cambiado ahora como un sistema acusatorio adversarial, conocido popularmente como juicios orales. Y bueno, pues con esto se pretende que sea un procedimiento, que de un procedimiento acusatorio a un adversarial, donde están las dos contrapartes, y que también sea oral, que sin falsos garantismos cumpla los principios del debido proceso, como es la inmediación, la concentración, la contradicción, la publicidad y la continuidad, utilizando una herramienta importante como es la oralidad, que no precisamente tiene que ser la única herramienta, pero sí es una herramienta importante. Así que, bueno, pues esta semana hemos hablado de los juicios orales, o sea, comúnmente conocidos como juicios orales o sistema adversarial. Hoy cerramos este tema con los periodistas, así que saludo con mucho gusto a Jorge Zul de la Cueva, columnista de Más por Más. ¿Cómo estás, Zul? Buenas tardes, bienvenido. Estoy muy sorprendido de tu erudición el día de hoy. Ah, ¿te parece? Creo que entendí como una cuarta parte. No me digas. Tu abogañol. De mi abogañol, acerca del sistema de juicios orales. Bueno, conocido como juicios orales, aunque ya durante toda la semana los especialistas que han venido me dicen, bueno, es que no es el nombre juicios orales, se conoce como juicios orales y no necesariamente tiene que ser la primera opción que sea la oralidad. Entonces, pues un poquito ahí más o menos, y ahorita lo vamos aterrizando también con el ojo cuadrado, con peras y manzanas, para que se entienda un poquito más de ese porcentaje, Zul. Gracias por estar aquí. Un gusto estar aquí. Gracias por regresar. También saludamos con mucho gusto nuevamente, nos acompaña Jonathan Ávila, reportero de Reporte Índigo. Jonathan, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Sí? ¿Tú entendiste poquito más del 25%? Pues ahí traté, pero sí, al menos un 50%, sí. ¿Ah, sí? Ah, bueno, muy bien. Bueno, pues con estos porcentajes más o menos podemos ir entrando en materia de juicios orales. Vamos por este concepto, juicios orales. ¿Cómo defines tú, Zul, en una palabra, un concepto, juicios orales? Velocidad no es garantía de justicia. Velocidad no es garantía de justicia. Ok, vamos a ver entonces qué nos dice Jonathan Ávila. Pues yo utilizaría la palabra lentitud. Ok. A ver, lentitud. A ver, aquí tenemos 2 puntos. Nos dice Zul, velocidad. O sea, tú defines juicios orales, le pones un sinónimo como velocidad, pero no es garantía de justicia. ¿Por qué? Yo creo que esta corriente o los juicios orales sí buscan desahogar el enorme rezago de nuestro sistema judicial. Y sí creo que los juicios se van a mover más rápido por el mismo mecanismo. Pero que se muevan más rápido no garantiza en lo más mínimo la mínima justicia, ¿no? Ok. Jonathan, Zul dice que serán rápidos, tú dices lentitud. Bueno, pero ¿por qué dices lentitud? Exactamente, porque yo no lo digo tanto en el sentido del proceso mismo, sino más bien de cómo se ha retrasado tanto este tema y por qué, ¿no? Yo lo lanzaría más como una especie de pregunta hacia quienes se están encargando de este nuevo sistema que se supone, nos decías, hay una reforma desde el 2008, ya estamos a 2014 y aquí en el estado de Jalisco se ha venido retrasando la fecha de que si los planes de estudio inclusive, porque afecta a las escuelas de derecho, ¿no? Entonces, en eso yo creo que enfoco la lentitud, el tema de la lentitud, o sea, es un tema que se ha venido dando, pero muy, muy lentamente, ni siquiera, si se supone que es el gran cambio, la innovación en el sistema penal mexicano, entonces, ¿por qué no lo hemos implementado tantos años de que ya se dio la reforma? ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a nuestro primer corte, muchas gracias, Jonathan. Vamos a nuestro primer corte, ya están por aquí Analí Nuño y también Víctor Manuel Chávez Ogazón. De regreso tenemos nuestra mesa completa de periodistas para hablar de juicios orales o, hay que hacer la aclaración, del sistema acusatorio adversarial. 3030-5307 y 01800-087-8807. Lo esperamos, vamos al corte.
Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 14 minutos. Le regreso en Estación Central. Le comentaba antes de irnos al corte que ya están por aquí Analí Nuño y Víctor Manuel Chávez Ogazón, a quienes saludo con mucho gusto. Analí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Begoña. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. También saludamos a Víctor Manuel Chávez Ogazón, reportero del Occidental y Señal Informativa. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Gracias. Una disculpa por la llegada tarde. Qué bárbaro, ¿eh? Qué barbaridad. No. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias. Oigan, pues les platico. Zul nos dice para definir juicios orales en Jalisco como velocidad no es garantía de justicia. Y por su parte, Jonathan Ávila nos dice lentitud. Lentitud en el sentido de que se tardó en llegar. Después de estos 6 años de aprobar la ley, se tardó en llegar. ¿Ustedes cómo lo definen? Analí, ¿tú cómo defines juicios orales o este nuevo sistema de justicia penal? Yo lo defino aquí en el Estado como una farsa total. Farsa total. Ok. Sí. Son 2 palabras. Definitivo. Dos. Son 2. Tú Ay, bueno, tú dijiste 2. 4. No, es que sí, aquí no se vio, pero ella me estaba peleando desde allá afuera cuando yo... No, yo creo que es una farsa total porque se está engañando a la gente. Digo, tener un edificio no es sinónimo de justicia, para empezar, ¿no? Y no podemos, el día de la inauguración, decirle a la ciudadanía que con ese edificio pasamos del lugar 7 o de los últimos lugares en la materia a uno de los primeros o el segundo. No podemos decirle eso a la gente. Este sistema se trata de impartición de justicia con menos corrupción y nada más por un edificio no podemos decirle que ya lo estamos implementando y cómo se debe ser. Okay. Gracias, Analí. Víctor, ¿tú qué nos dices? Sí, yo utilizaría la palabra temerario. ¿Por qué? Porque se da un paso importante, pero se da tarde. Esto lleva años. Desde el 2008 salió el decreto del presidente Felipe Calderón para que se cambiara el sistema de justicia adversarial, pero hay un pequeño detalle, no se hizo nada, se perdieron muchos años, se perdieron recursos, y ahora que queremos dar el paso, pues se da el paso tratando de recuperar ese tiempo. Sin embargo, es temerario porque creo que puede llegar a ser incluso contraproducente. ¿En qué sentido? No hay la debida capacitación. Y dicho por los mismos jueces, Sí, hoy en la es mañana un juez punto. me decía, nos falta capacitación, nos falta desde el mismo policía municipal, desde hasta el funcionario del Poder Judicial, que es el último en la cadena. O sea, el principio y el final, imagínate. Más los abogados, menos del 8% de los abogados de Jalisco han recibido capacitación. Es falso lo de la certificación. No, nadie puede ser certificado. Me decían hoy por la mañana, de hecho, platicando con un juez, me decía, ¿cómo vas a certificar a la gente? ¿Con qué garantías le vas a decir que tú sí eres apto y tú no eres apto? ¿Por qué? Porque estamos partiendo de un cero. Importante sí que se dé el paso. Creo que hay que acelerar las cosas. El problema es el costo que nos vaya a traer esto. O sea, si esto trae impunidad, ahí es donde yo coincido con Zul, donde podríamos caer en ese problema. Sí, incluso ayer se comentaba con algunos abogados que vinieron y estuvo también el magistrado Ramón Soltero Guzmán, pero en este caso el maestro Efraín Guzmán, integrante de Red Ciudadana, nos decía, es que se puede caer, sobre todo en un principio, en impunidad, precisamente por esta falta de capacitación o en lo que se van implementando, se van capacitando cada una de las partes que componen este nuevo sistema. Yo creo que no podemos caer donde ya estamos. La impunidad no es una preocupación porque la impunidad es ramplante. Entonces, pues digo, pregúntenle a los estudiantes de Ayotzinapa si no hay impunidad, ¿no? O a tanta gente. Pero ¿cuál sistema es mejor? Pareciera que estamos pasando de un sistema malo a un sistema bueno. Y creo que esa es una de las primeras preguntas. ¿Por qué tendríamos que pasar de la corriente positivista romana a la corriente anglosajona? ¿Por qué pasamos de un sistema a otro? ¿Es mejor? Pues decir que es mejor el sistema anglosajón es echar para atrás a toda la bola de pensadores que hicieron el juicio de amparo y todas estas cosas que tenemos aquí, ¿no? No es que una corriente sea mejor que la otra, es que homologan a nuestro país con los sistemas judiciales y de derecho de Estados Unidos, de Inglaterra y de otros países con los que Pero mercamos. también países de América Latina tienen este sistema adversarial también. Sí, claro, pero es por eso, se está homologando. No es que sea mejor o peor, es que haz de cuenta que todos estamos escogiendo el sistema métrico sobre otro, ¿no?
Pero, pues nada, la corrupción nada más va a migrar, digo, estamos en México, pues, ¿no? Va a haber otras reglas y van a encarcelar a los que no tienen la culpa y a los que sí los van a dejar libres. A pesar de este principio de publicidad, que sean juicios abiertos. ¿Tú crees que les importa? Pregunto, bueno, no sé. Lo que pasa es uno de los tantos principios que, en teoría, aseguran las garantías individuales. O sea, Pero ahí está el alcalde de que Nutla, ¿no? ¿Qué más público que eso? Y al hombre no se le pueden fijar cargos. estamos todavía dentro de lo... Bueno, Mira, Víctor. por ejemplo, de acuerdo a la experiencia de lo que me ha tocado ver en asuntos de ese tipo, en Estados Unidos hay juicios públicos que han dejado un sinsabor de impunidad. El de O.J. Simpson, aquel jugador que, pues para todos, yo creo que la gran mayoría piensa que mató a su esposa y al amante de este. Pero, sin embargo, pues nunca lo pudieron sentenciar. Una serie de errores garrafales que se dieron y que hoy podrían darse, porque va desde el principio, te decía, desde el policía tiene que leerle sus derechos. Sí. Por ejemplo, ahorita yo quiero ver si en Zapotlán el Grande, que es donde ya están implementando, ya el policía detiene a una persona y le dice, tiene derecho a permanecer callado, a nombrar un abogado, o sea, ahora, eso es por un lado, pero qué curioso que se estuviera dando en ese municipio y aquí tú le preguntas a un policía y le dices, a cualquiera, escogerlo en la calle y le dices, ya vienen los juicios orales, ¿qué le vas a decir al detenido? Y se cogen de hombros. No están capacitados. No saben No. todavía, muchos, la gran mayoría, no sabe que tiene que leerle los derechos. Y desde ahí, ya, si llegas al juzgado, a la primera sesión, y le dice el juez al policía, le leyó sus derechos, y el policía hace esto, la persona va para afuera, y así sea responsable, porque ya se cometió un error y que va a costar todo El procedimiento no se hizo. Ya, porque fue un arresto ilegal, o sea, entonces, basado en eso, yo creo que sí, no son una garantía de que puedan acabar con la impunidad. La transparencia llega cuando hay capacitación, cuando podemos enfrentarnos. Porque es un modelo que cambia, que va efectivamente, no cambian los principios del derecho, o sea, esos persisten. Lo que cambia es la forma procesal. Sí, se abre a la transparencia. Creo que sí que hay menos riesgo de corrupción. Ya no son arreglos en lo oscurito o debajo de la mesa. Pero siempre y cuando se ejecuten como debe de ser. Ese es el problema. El problema es que es un sistema que no podría decir que es perfecto, pero es mucho mejor que el que está ahorita. Ojo, no aplicado en México. Pero el problema es que todos estemos capacitados para eso. Si no, entonces va a fracasar. Primer paso. Analí, ¿querías aportar? También Jonathan. Yo no creo que como dice Víctor, sí sea un cambio para terminar con la corrupción. Digo, yo creo que si podemos voltear a ver como un sistema que a lo mejor simula este nuevo sistema de oralidad, un poco simplemente son las demandas laborales, ¿no? Está el actuario, está la parte demandada y la parte quejosa, ¿no? Y finalmente, ¿a cuántos abogados talibanes y a cuántos funcionarios no han sacado de la Secretaría del Trabajo porque no se mocharon, digo, pero los cacharon? Porque los cacharon, ¿no? En la mochada. O sea, ¿cuántos recibieron dinero de la persona que quería ganar el juicio? O sea, y eso es lo más cercano que tenemos a este nuevo modelo, ¿no? Ahí están las dos partes, ahí a la vista de todos, das las pruebas y todo, y no pasa nada, sigue siendo lo mismo. En ese sentido, Víctor. Lo que pasa es que sí hay que... Lo que pasa es que aquí estamos hablando de que son 3 jueces, de que está público, de que están medios de comunicación. O sea, creo sí es... A lo mejor podremos decir que es un modelo parecido, pero no. Todavía hacemos por escrito. Sí, pero en el juicio del señor Robles contra el señor Rosales no va a haber medios de comunicación, ¿no? No, pero a ver, vámonos al fondo. Es que no es solo el juicio oral. El juicio oral es lo de menos, al parecer, en este sistema. La justicia adversarial implica desde que previo a un juicio haya una reunión para que traten de llegar a una conciliación, sí, es más conciliable, etcétera. Pero además está la presunción de inocencia. Que debería existir aquí ahora. Sí, ¿no? Pero que no existía. Ahorita todos éramos culpables hasta que no se demuestre lo contrario. Hoy es al revés. Todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Por cierto, el sábado pasado hubo un error. Algunos medios manejaron los nombres de los procesados cuando no debieran. ¿Por qué? Porque se supone que eran inocentes hasta que no se... Pues es que hasta los medios de comunicación tendrán que estar capacitados en este nuevo sistema de justicia penal. De ese tamaño es la incapacidad. Pero, ojo, llegamos a una etapa que, por ejemplo,
¿Dónde podría darse la corrupción? En alguna prueba pericial, o sea, en un órgano descentralizado como ciencias forenses. ¿Por qué? Porque en el juicio en sí, la decisión del juez es que si le pones 3 pelotas blancas, las pelotas son blancas, no cambia. Es lo que le pongas a la vista de él y de todos. Sí. En ese sentido es la parte, es un ejemplo sencillo, pero a eso voy. Sí. En el caso de lo laboral, pues todavía queda libre interpretación, aquello si esto, porque una parte es escrita. Te digo porque pues, yo he litigado y he litigado laboral y he litigado penal y te encuentras con la dificultad. El problema es cuando tú ves una declaración, la firma tu cliente y resulta que al día siguiente ves la misma declaración firmada, pero dice todo lo contrario. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? Acá queda video, eso también es otra cosa. Queda video y queda grabación y son independientes una de otra. O sea, el video y además es algo que no se puede, tú lo puedes volver a escuchar y lo puedes pedir. A ver, yo quiero que nos regresemos al minuto 50 de la sesión del día de ayer y se revisa. Entonces, pero, o sea, la corrupción sí puede existirse en alguna pericial, por ejemplo, que ciencias forenses la altere y llegue distinta a todo lo que vimos en cuanto al día de los hechos. Pero, insisto, la falta de capacitación es lo que te repercute. ¿Qué va a pasar? Si alguien no sabe impugnar eso, se va el asunto y pierde. Vamos a empezar por el principio. Son los mismos jueces que se van a calificar y se van a poner a trabajar ahí. De primer momento, sí. Sabemos perfectamente, lo sabes tú, es un secreto a voces, que los juzgados se venden y se rentan, ¿no? Los que no tienen para comprar un juzgado, rentan uno. Y cuestan mucho dinero. No es meritorio. Todos los jueces que están ahí han pasado por porque la corrupción es el mecanismo de funcionamiento, no se puede trabajar en este país ahora sin corrupción. Entonces vas a agarrar a jueces que vienen de un sistema totalmente corrupto y totalmente impune, y no creo que nadie aquí pueda decir que nuestro sistema de justicia no es corrupto ni impune, y los pasas al nuevo sistema. ¿Los vas a lavar? No, lo que pasa es que el problema no son todos. Yo te podría decir, dentro del mismo ámbito, incluso los mismos abogados, no sé si quieren hablar, tú ya vas a un juzgado y determinas, este es corrupto, este no es corrupto, o sea, ya hay Están calificados. Está categorizado, podríamos decirlo. 1. 2, no es tanto así. Por ejemplo, los de Ciudad Guzmán que entran son jueces elegidos como un sistema como jueces, pero no son titulares. No eran titulares, ellos son nuevos jueces, o sea, prácticamente ellos eran secretarios de juzgado que fueron elevados a un juzgado, a un juicio oral. Otra vez, está sacando de la charola podrida los elementos para la charola de lo que no se va a pero podrir. otro escenario, yo diría que es otro escenario. Bueno, desde mi punto de vista. Tenemos que ir a nuestro segundo corte de regreso, no es porque se le esté hablando, pero también Jonathan está escéptico de estos juicios orales y también ahorita vamos con la opinión tanto de Zul, de Jonathan. Vamos entonces a nuestro segundo corte. Estamos hablando de este nuevo sistema de justicia penal, juicios orales, la presunción de inocencia primeramente, este concepto también de publicidad, de que sean públicos estos juicios orales o estos juicios, y también los medios de justicia alternativa, ¿no? Que se pretende que antes de llegar a este tipo de juicios orales, primero se vaya desembocando por la justicia alternativa. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos después del corte, estamos con los periodistas. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 31 minutos, regresamos a Estación Central. Estamos hablando del nuevo sistema de justicia penal conocido como juicios orales. Y se comunica Iván Alejandro Cortés Aceves de Tonalá. Él dice, nuestro problema es que seguimos viviendo a la sombra de nuestro vecino país del norte. Todas las reformas que se llevan a cabo son para el beneficio de ellos y no de los mexicanos. ¿Qué piensan de este tipo de esta llamada, de esta idea de Iván Alejandro? Creo que ya ni siquiera es nuestro vecino del norte. Creo que son intereses transnacionales mucho más fuertes que no conocen fronteras ni tienen cara. Y eso es más grave. Este cambio obedece a compromisos que México haya tenido con la OCDE o con algún otro organismo. O con el FMI y el Banco Mundial. Yo creo que sí obedece otra vez a una obligación de homologar y simplificar trámites, pero no de acá para allá, sino de allá para acá, y eso ya habla de una cierta sumisión. Sí, no le dan a México la posibilidad de crear su propio modelo. Le dieron una lista y le dijeron, tienes que reunir esto. El problema también, por otro lado, es que nos íbamos quedando, porque ya la mayoría de los países lo fueron aceptando, entonces no puedes quedar como un lunar
en el continente americano. O te metes, si no ¿qué va a pasar? Ya los abogados iban a Estados Unidos y ya no pueden ni siquiera litigar. Tendrían que empezar por eso, por reconocer a los profesionistas mexicanos la posibilidad de litigar allá. Y viceversa, ¿no? Porque creo que eso daría más equidad. Hay mucho mexicano demandado en Estados Unidos. Sí. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es también por la falta de capacitación. Digo, si no conoces el sistema de tu propio país, menos el de otros también. Dice Valentina Rubalcaba Ruiz, quiero felicitar al programa, a todos nosotros, porque sinceramente nos ayuda mucho con los temas que abordan en él. Felicidades. Muchas gracias. Pues también de esto se trata Estación Central, de informar y de que también usted pues genere su propio punto de vista. Les recuerdo que se puede comunicar con nosotros. Estamos hablando de juicios orales o del nuevo sistema de justicia penal en México. 3030-5307 y 01800-087-8807. Jonathan Ávila, estás muy callado. Sí. Sí, muy escéptico también de este sistema. ¿Cómo decirles que no aquí a quienes ya están en el debate encendidos? No, ¿para qué me meto? Begoña, por favor, no me ayudes. No, pues es que al final creo que es una falla sistemática México, ¿no? Ya lo decía Azul, el sistema mexicano viene a destruye lo que toca, ¿no? Nada más llega a tierras mexicanas y ya no existe, ya es el sistema mexicanizado y ya sabemos que tiene tintes de corrupción, de impunidad. Tintes, dice. Tintes que ya llegaron a todo, ¿no? Y aparte el sistema actual pues ya está totalmente rebasado. Ya la violencia también, Sí. La falta de derechos humanos, el sistema penal ya ni siquiera es como bien visto. Se vio en el debate, digo yo de cerca que estuve con las organizaciones sobre el tema de la discriminación, cuando se hizo delito penal, el grito más fuerte de, bueno, el sistema penal está totalmente destruido por los propios poderes mexicanos, que meterlo al ámbito penal pues es como poner a las víctimas de discriminación como frente a una hoguera, ¿no? Y que tocas ahorita el tema de los derechos humanos. Se pretende que con este nuevo sistema los derechos humanos, las garantías individuales estén protegidas, salvaguardadas, para empezar, porque ya inicialmente no eres culpable, eres inocente, pero ¿de verdad este sistema respetará? Eso se pretende, digo, y considerando el país que actualmente estamos viviendo con niveles de inseguridad, de impunidad, etcétera. ¿Cómo garantizar o hablar de derechos humanos? Precisamente cuando tenemos incluso un fiscal que cuando agarran a alguien, ya, es culpable, y lo presentan a los medios de comunicación. O fabricamos culpables en que Jalisco, lo han aceptado, ¿no? Sí, cuando fue, para poner en contexto, cuando fue este problema en el Estadio Jalisco, de las porras con los policías, fueron chivos ¿no? expiatorios, la misma fiscalía lo aceptó. El fiscal sigue ahí. Exacto, y mantenemos ese tipo de autoridades, o con declaraciones, ahorita que lo mencionas, derechos humanos, que dice que las mujeres desaparecidas no son desaparecidas, ellas se salen de su casa por otras cuestiones, ¿no? En Jalisco no hay tortura. Exacto, tenemos temas graves en Jalisco y hablamos de un sistema, un nuevo modelo para hablar de justicia, cuando mantienes a las mismas autoridades que no respetan nada de eso, que no están capacitadas y que en este momento ya deberían de estar capacitadas. ¿Cuántas capacitaciones tenemos hasta el momento? Hasta el 2016 hablan de apenas un porcentaje ya bueno, ¿no? Inclusive, hablando de este tema de la capacitación y de preparar a los propios abogados para que litiguen en otros países, apenas las universidades están empezando a tener infraestructura, a plantear cambios en los planes de estudio, a pesar de que desde el 2008 existe una reforma, las propias orígenes de la educación de las leyes no están ni siquiera preparadas, menos el Estado mexicano. La UP, la Autónoma y la Universidad de Guadalajara ya están cambiando ya cambiaron sus planes de estudios. Me parece también, ayer comentaba... De hecho, es la capacitación tanto para los estudiantes, para quienes están litigando, no solamente quienes están estudiando, obviamente quienes ya están en el ejercicio. A ver, ante la incapacidad del Estado en este tema, perdón, Víctor, ante la incapacidad del Estado en este tema, ¿quién fue
la que empezó con las capacitaciones. El Q-Valles tiene su Sí. propia sala de oralidad, precisamente Sí. para entrenar a los nuevos chicos, para darles este Y la nuevo capacitación modelo. también por fuera. Y ha dado la capacitación al menos el 80% de abogados, jueces, MPs y policías que están en esa región, porque Sí. el Estado no ha podido hacerlo. Entonces, ¿quiénes tienen que hacerlo? Otras personas. La UDG está invirtiendo en eso. Sí. No, y es que yo, Bueno, pero yo lo creo dejes que de estar. definitivamente llegamos Pues sí. tarde, y llegamos tarde todos, porque tan es así que es un tema estamos diciendo del 2008 y lo estamos discutiendo aquí. 6 años después. 6 años después. No, creo que todos, y eso, llegamos tarde a esta etapa, incluye universidades, profesionistas, Poder Judicial, el Ejecutivo y el propio Legislativo, lo que tardó en adecuar sus leyes. Eso nos trae un atraso de 6 años. Se perdió, decía, 64 millones de pesos que iban destinados a la capacitación. Nadie sabe dónde quedaron. Lo más seguro es que como parte de los panamericanos y en las bolsas de unos cuantos. Y pues estamos tratando de que en 2 años que va la actual administración, tratemos de recuperar el tiempo perdido. Bueno, esto trae, por supuesto, desventajas y es donde entra mi verdadero temor. El temor no es, yo no cuestiono el procedimiento porque no, finalmente es algo que no conozco, apenas lo estoy evaluando. Pero lo que sí son las realidades. ¿Cuáles son las realidades? Que para empezar, un juez tiene que enfrentar en la materia mercantil 4,000 expedientes. Yo ya lo quiero ver realizando 4,000 audiencias en un año. Simplemente una por día no alcanzaría. Y una audiencia lleva casi todo el día. Entonces, ya estamos hablando, eso te estoy diciendo si cerrábamos la cortina, si el juzgado dijera, Hasta aquí. Ya no, desde ese porque el momento Diego de va a seguir rezago, ¿no? recibiendo. Sí. Entonces se va a volver una carrera interminable. Tenemos 10 juzgados mercantiles en el primer partido judicial, que es zona metropolitana, que son los mismos 10 de hace 18 años. No han crecido. Y son los mismos 16 de hace, en materia penal de hace tanto, los mismos 10 familiares. No ha crecido en realidad el Poder Judicial. El Poder Judicial, para empezar, tendría que ser independiente económicamente, tener su presupuesto bueno. Y si crece, roban. su hacienda judicial. ¿No? O sea, tendría que tener bien administrado, tendría que ser un poder fortalecido para poder enfrentar, yo siento, una situación como de este tipo, ¿no? Que implica otra serie de trabajos, esfuerzos, etcétera, ¿no? Sí, pero está inundadísimo. La figura de jurados no se ha puesto ni considerado. Sería la siguiente etapa. Esa es una pregunta que yo tendría. Más ¿Quién adelante. se va a animar a ser el jurado de un capo del narco? No, pero ahorita Además pienso- en una caja de cristal. yo pienso Sí. que tendría que pasar 10 años para que llegamos. Es que Si están lejos. el juicio oral va a seguir ciertas etapas. Ese es un primer paso, si ustedes quieren acelerado, pero la tendencia es que algún día lleguemos a tener un jurado. Sí, O sea, pero para que ese alcancemos. día está esa pregunta. En este Exactamente. país, ¿quién se va a animar a ser jurado de alguien importante? Sí, no hemos alcanzado ni siquiera la figura del testigo protegido. Los que son protegidos los matan. Entonces, Muy protegidos. O sea, es que son protegidos, es que todo el mundo está mezclado con todo el mundo. Otra cosa que a mí me parece muy grave que va a suceder en 2016 es una sola legislación nacional. Ya no hay leyes estatales. ¿Y el federalismo? Sí, yo creo que ya el federalismo es letra Una muerta. broma de mal gusto. Y Prisciliano. hablamos. sí, ya. Eso, Federalismo es algo una que se calle debe y nomás un pedazo. hacer. Sí, no, pero por otro La lado, única ciclovía. lo que han No. visto los legisladores, bueno, muchos abogados pedían los juicios, lo que eran las leyes únicas, o sea, un código penal único, un código de procedimientos, porque ibas tú de un estado a otro, bastaba que estuvieras en 2 horas en Colima y ya te encontrabas una legislación muy distinta. Se supone que tiene que ser uniforme, porque ahora es algo que destacabas tú, ya las garantías individuales ya no existen como tales, ahora son derechos humanos. Eso se supone que le da una amplitud mayor al reconocimiento de esa parte del individuo, ¿no? Y que garantiza más aún, como decía, desde el que no te lean tus derechos ya es una violación a tus garantías. Pero pues hay que verlo en la práctica todavía esa parte. O sea, los países desarrollados lo aplican y da resultado. Pero los países desarrollados tienen leyes estatales. Y nosotros no vamos a tener códigos estatales. Y eso me parece que centraliza. Y ya hemos visto este país centralizado bajo el PRI y no está padre.
¿Y ahorita quién gobierna? Perdón, Digo, PRI. o pero- sea, ¿no? Por ejemplo, pero fíjate, analizando, por ejemplo, algunos códigos de Estados Unidos, California, Texas y eso, hay aberraciones. El otro día veía un artículo, un código de, no recuerdo ahorita el estado, que tenía 200 y tantos y que te sancionaba hasta por asomarte a las ventanas a la casa del vecino. O sea, porque se agarraron legislando al grado de caer en ridiculeces, ¿no? Aquí no hacen eso. No, sí, pero no tan, todavía no llegábamos a esos extremos, pero creo que... Bueno, pues, Santana habría que cobraba, darle- hablamos sí, de Santana, por cuántas ventanas tuvieras en tu casa, Sí, el impuesto. aplicaban Entonces, impuestos. Pero no podemos hablar tampoco de la siguiente etapa cuando ni siquiera hemos entrado de lleno a esta, ¿no? Ah, no, pero- yo insisto mucho en esta parte de la farsa que es creer que por tener un edificio y 4 salas ya estamos implementando el sistema. Ya lo decías, o sea, con 4,000 casos ya tenemos rezago y tenemos ¿cuántos días empezado, no? O sea, 10 días. 10 días que se inauguró. que se inauguró no, la pues, sala pero y que tenemos además 500 años de rezago. y que además, o sea, el edificio que se inauguró para este sistema, ¿cuántos días antes estuvo listo? El 24 de septiembre tenía un 85% de avance en su construcción. Se inauguró el 1 de octubre. O sea, no podemos estar hablando de este tema como un tema serio por parte de las autoridades cuando estamos cayendo en esto, ¿no? O sea, no hay capacidad, arrancan un sistema cuando no hay capacitación, como ya lo decías, ni siquiera los policías, la primera persona con la que Son tienen los policías contacto, los que tienen o sea, que estar más no informados. tienen. No hablemos ahora de los ministerios públicos, de los abogados, de los jueces. De los medios de comunicación. De los medios Los de invito a que después comunicación. del corte platiquemos que el manejo de Te la ibas a hablar, información tú, con los ibas a hablar. medios de comunicación en relación a los juicios orales o con este nuevo sistema de justicia penal, la nota roja, etcétera. ¿Cómo va a ser el manejo de la información? También la capacitación para los medios, ¿sale? 3030-5307 y 01800-087-8807. Creo que Azul iba a decir algo, así que de regreso aquí Es lo el tienen. primero. A ver. Vamos al corte. ¿Qué se me hace que cada que quieres hablar volteas a ver el reloj? Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 48 minutos, llegamos al final de este programa. Nos quedan 10 minutos para seguir hablando de los juicios orales o de este nuevo sistema de justicia penal. Así que comuníquese con nosotros porque ahorita vamos a entrar a esta plática acerca de, con este nuevo sistema de justicia penal, cómo será el manejo de la información en los medios de comunicación, cómo vamos a leer estas notas, cómo se van a presentar, cómo va a ser el manejo, el respeto, desde ahí, derechos humanos de los acusados, de las víctimas, nombres, etcétera, y cómo estarán capacitados. A ver si nuestros invitados han buscado algún tipo de capacitación acerca de este manejo o dentro de los medios, ¿no? Ahora sí que como parte de una sociedad todos tenemos que estar informados y pues ahorita hablaremos de este punto. 3030-5307 y 01800-087-8807. Esta llamada es anónima y nos dice, si los jueces serán tan mexicanos como el secretario de la Nación, Chin Chan Chong, o como la señorita Laura, pone entre comillas, si cada país es sustentable, ¿por qué México no? Muchas gracias por su comunicación, gracias por su llamada. Pues bien, estos últimos 10 minutos, los medios de comunicación. ¿Qué onda? ¿Cómo está muy relacionado este nuevo sistema de justicia penal con el manejo de la información en los medios? Pues las audiencias son públicas y eso cambia todo, ¿no? Sí. Para empezar, las reglas de qué se debe de decir y qué no se debe de decir, le voy a pasar el balón a el decano Víctor Manuel Chávez. ¡Ay, sí! O sea, la postura azul es muy cómoda. No sé. ¿De cuándo qué? Cuando no se me cae, pues miren qué quieren que haga. A ver Sí, qué no, nos es dice que- Víctor y después nos vamos a los demás medios. Precisamente dentro de las garantías que ya dejan de individuales y que ahora se convierten en derechos humanos, pues nos remitimos a lo que debió ser siempre nuestro Estado de Derecho, ¿no? Que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Remar en sentido inverso era muy difícil, más cuando alguien cometía un delito presuntamente y venía la cargada. A mí me pasó muchas veces de que venía el boletín de la Procuraduría, entonces Procuraduría señalaba a la persona ya, no recuerdo, hubo un asunto donde dicen, el zar de los bochos, se robó
5,000 Volkswagen y todo. Y cuando resulta que voy al juzgado, si mal no recuerdo, al juzgado noveno de lo penal, me encuentro que lo consignan por una tapa de un Volkswagen. Y era el zar de los y era el zar de bochos. los bochos. Nunca le pudieron demostrar todos los delitos que le acusaban. Todos los bochos. Era una tapa de un Volkswagen que le habían robado a un magistrado y ese era el zar de los bochos. Y la persona obviamente quedó libre. Y el juez fue, ahora sí que prácticamente, te podría decir, linchado de manera pública, incluso por los medios de comunicación. No, juez corrupto. Si la Procuraduría dijo que era el zar de los bochos, ¿por qué lo deja libre? No, pues es que era una tapa que se le encontró en uno de sus negocios donde vendía refacciones y el delito no era robo, era a lo mejor adquisición ilegítima de un bien materia de un delito, ¿no? Entonces, eso te lleva a que así actuaba nuestro sistema o actúa. ¿Qué es lo que pasa? Ahora es al contrario, ahora se supone que las personas son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Qué pasó el fin de semana pasado? 2 jóvenes los detienen presuntamente por narcomenudeo, los remiten, se declara legal su detención en la primera sesión y inicia el procedimiento para efecto de someterse a una segunda audiencia para ver si los podrían someter o dejar sujetos a proceso. Por lo pronto así quedó. Y sin embargo se manejaron sus nombres. En ese sentido, Víctor. Perdón, Zul, adelante. Es una pregunta que me interesa muchísimo. ¿Ya no va a haber show de la barandilla? Ya no tendría que... No tendría que ver. De hecho ya no hay porque el autor ya se jubiló. Pero similares, ¿no? Sí, Sí, Cápsulas similares, similares. sí. Y esa es una situación, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasará cuando los asuntos como el de ayer del Viceroy, el gobierno federal los publicita como un gran logro, cuando tendrían que entrar dentro de ese mismo esquema de que la persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario? ¿Verdad? Son algunas de las grandes preguntas que todavía nos hacemos. Las publicaciones de fotos están prohibidas, es riesgo a una demanda, como riesgo es también haber mencionado los nombres. Hasta que no sean oídos y vencidos en juicio, condenados, sentenciados, que no hayan agotado precisamente todos los recursos que hay, como es incluso el amparo, y que cause ejecutoria la sentencia, entonces sí se podrá decir el nombre de que fulanito de tal fue condenado a tantos años de prisión y ya no hay más. Pero en los casos, por ejemplo, en Estados Unidos se cubre el Estado contra fulano de tal. Y se cubre el juicio y se le acusa de tal cosa y se habla de qué pasa en el juicio y demás. Pero tú tendrás que decir que es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Tal cual. Pero sí se puede, o sea, es decir, sí se puede ventilar que fulano está siendo acusado por el Estado de tal cosa y que el proceso va de tal modo. Pero, por ejemplo, pues a lo mejor en casos públicos, ¿no? Que tienen todos. mayor trascendencia. Aquí, la verdad, si tú te remites a eso, ¿qué será? Un 5%, 3%. Son los que la prensa elige. Exactamente, son los que la prensa elige. Pero teóricamente, o todos se pueden cubrir o ninguno se puede cubrir, ¿no? No, aquí obviamente es la prensa la que dicta esa parte, pero aquí la presunción de inocencia, el usar los términos que antes utilizábamos, incluso que no se utiliza, el homicida, ¿no? El asesino. Ajá, ese tipo de términos, ese tipo de detalles. Ya ahí en ese momento el impacto es una acusación ilegal porque la persona no ha sido sentenciada ni ha causado ni siquiera ejecutoria su sentencia. Volvemos a lo Analí, mismo, ¿no? Jonathan. Yo creo que al centro de todo esto que es la falta de capacitación, digo, finalmente no es nuevo este tema, desde cuando se viene dando y más ahora que los derechos humanos ya pasaron a nivel constitucional, el derecho a la imagen, el derecho al nombre precisamente y a la presunción de inocencia, ¿no? O sea que es un vicio que siempre han traído las autoridades. Eso. Pero siempre han traído las autoridades todo este tema de, en cuanto agarramos a alguien para decir que estamos trabajando, aquí están los culpables de este delito, ¿no? O sea, ¿cuántas veces lo hemos visto? Simplemente cuando ocurrieron los bloqueos aquí en Jalisco, también, ¿a cuántos chavos agarraron, los presentaron, golpeados y demás? Y al final a los 3 días los sueltan porque no tenían nada que ver y los chavos finalmente les destruyes la vida precisamente por eso, porque quedan
fichados, por qué las empresas para las que trabajan ya no les quieren dar trabajo. ¿Por qué? Porque en medios de comunicación se dijo que ellos eran. Están y si quemados. te dejaron salir o no, a lo mejor le pagaste al juez para que te dejara salir, ¿no? Pero tu imagen y tu identidad ya está. Y además, aunado a esta parte de las autoridades, también entra o va súper de la mano que los medios no estamos capacitados o que sobre todo la fuente que cubre estos temas le cree todo a la autoridad sin cuestionarla. Es un gravísimo Pero tema. no, yo pienso que va... Víctor y después Jonathan, ahora sí. Sí, porque eso sí me brinca, Sí. porque lo que pasa es que, fíjate que no es que los medios creo que le crean, lo que pasa es que es una cultura equivocada. O sea, el hecho de que el medio de comunicación asumiera, era portal de vender. O sea, y todavía sigue... El morbo vende. Sigue prevaleciendo esa parte. No digo que esté bien. Pero no tanto así, porque o sea, se han cuestionado casos y creo que incluso algunos casos se ha conseguido libertades por la presión de los medios de comunicación. El asunto era que nosotros hacíamos juicios express porque inmediatamente condenábamos a la persona, o sea, era detenido y vámonos, Bueno, ¿cuánta homicida, ¿cuánta gente sale a la cárcel violador. sin juicios? Sí, Bueno, que ahorita ese es uno de los principios que son 12 y la prisión precautoria casi tendría que ser la última para no seguir llenando las cárceles de Pero, ¿qué pasa con los personas que no están ahí? tienen juicio. ¿Qué pasa con los que ya están ahí? De hecho, implica que haya libertades La justicia masivas. no Sí. es atractiva. ¿Ah, sí? Implica que Sí. llegando aquí a zona metropolitana, mucha gente va a quedar en libertad. Sí. De hecho, ya están haciendo algunos trámites. Porque lo que interesa es la reparación del daño. Otro tema. Vamos con Jonathan Ávila, por favor. Por mi opinión. No, lo que yo quería decir era que también sí, la capacitación es importante y el saber nosotros cómo vamos a tratar la información, porque también es como un debate, ¿no? El tratamiento de la información, porque mientras algunos sí pueden llevar bien la información o tratar de que sea lo más correcta posible, al final siempre van a existir el sensacionalismo o el amarillismo, o como ya decía, ¿no? El morbo A vender. vende. Pero también creo que del lado de, ahora sí que hablando como periodistas, porque nosotros también Sí, manejamos claro. la información, pues es también la responsabilidad, ¿no? De qué tanto nos interesa que se respeten los derechos y que se respeten los procesos. Claro. Porque, digo, tampoco nos podemos sujetar también, existen tantos debates en torno a las leyes y de que si son buenas o son malas, y se deben aplicar o no en el sentido estricto tanto de la información, y lo digo en el sentido de la importancia de las víctimas, de quiénes son las personas que están implicados en los casos, de qué tanta importancia tiene el caso para el Estado. Y en ese sentido también está, creo que en un principio, la responsabilidad de los medios y de los periodistas para el manejo de la información. Claro. Finalmente, muchas gracias, Jonathan. Nos dice Jesús Talavera de Tlaquepaque. Asunto hipotético. Los policías de la patrulla XP, entre comillas, reciben gratificación por quienes venden droga en una colonia X, entre comillas. Eso no pasa. Estos policías son denunciados. ¿Creen ustedes que alguien va a comparecer en un juicio oral para señalarlo? Me parece que no. Miguel Ángel Ruiz de Huentitán, que diga todo serio Zul, que no se ría tanto. Ok. Sí, serio. Sí, Gracias, señor. Miguel. me Bueno, reí. pues muchas gracias. Ni eso pudiste. No duré ni un minuto. Muchas gracias. Gracias por sus llamadas, gracias por habernos acompañado. Pues se nos va el tiempo. Nos vamos. Una Zul, super muchas conclusión gracias. brevísima. ¿No nos toca vueltita de Híjole, conclusión? tenemos 40 segundos y No, pues no. Ya. no. Pero Los pues, consumiste estos. los consumiste. La invitación es para estar al pendiente, informarnos como medios de comunicación, como sociedad, obviamente todas las partes que están involucradas, los policías, los jueces, los abogados, los estudiantes. Y bueno, yo les agradezco que nos hayan acompañado. La próxima semana vamos a hablar de mujeres sin cáncer, estas cifras que son altas también, sobre todo en mujeres menores de 40 años con cáncer de mama, etcétera. Los esperamos la próxima semana. Azul, gracias por acompañarnos. No, gracias. Gracias. Analí, gracias por venir. Gracias por la invitación. Víctor, como siempre, Gracias. bienvenido. Gracias, Gracias. por acompañarnos, como siempre. Gracias también a usted. Pase muy buen fin de semana. Lo esperamos el próximo lunes en Estación Central. Gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Escúchanos el próximo lunes.
Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.